Permítanme, por favor, leer lo que llevamos de Romanos 8 para que no perdamos el contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A todas estas, pensemos hoy un poco en por qué un gran porcentaje de creyentes no estamos claros en el propósito de Dios que hemos venido enunciando cuando nos dimos a escudriñar
esta preciosa escritura. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué entonces una gran mayoría de creyentes no tenemos claro el propósito? Indudablemente tendríamos que empezar por la limitada claridad que muchos exponentes bíblicos tenemos. Y entonces, al entregarle las Sagradas Escrituras como exponentes de ellas a las personas que nos escuchan, los dejamos con una información y formación insuficiente. Y es que dependiendo desde qué punto de vista arranquemos, o percibamos o apreciemos nuestra vida en el peregrinar cristiano, estaremos haciendo énfasis sobre puntos que no son en sí el propósito de Dios al cual los creyentes hemos sido llamados. Entonces vamos a hacer una ayuda didáctica. Vamos a mirar algo que, permítame llamarlo para ilustrar, los puntos de partida. Sí, te lo repito, los puntos de partida. Nuevamente, los puntos de partida de los que algunos creyentes parten, disculpe la redundancia, y entonces, al tener esa limitante, van a llegar a una limitada forma de percibir el peregrinar cristiano y dejar de lado entonces el propósito de Dios por estar embelesados en lo que importante sí es, pero no es el propósito de Dios en últimas. ¿Y cuál es el propósito de Dios, John? Pues, dígame a ver. Pues, uno, que el Padre Celestial quiere una familia. Tú me dirás, no entiendo. Deberías retroceder entonces una o dos conferencias y te va a quedar muy claro. 2. El propósito del Hijo de Dios, del Cristo, del preexistente Señor Jesús, es tener un cuerpo para poderle suministrar al Padre esa familia que Él quiere. Y 3. El propósito del Espíritu Santo es tener un templo para perfeccionar a todos los que del cuerpo de Cristo han sido llamados al propósito de Dios Padre, que es tener una familia. Permítame entrar un poco en materia y verás que está muy claro. Si usted es de las personas que toma nota, bien. Si es de los que tiene buena memoria, también. Miremos entonces los puntos de partida para poder tener el panorama completo de lo que es el propósito de Dios o estar completamente cegados a Él por no partir del punto correcto. Vamos a enumerarlos, solo por ser didácticos. 1. Está el propósito de Dios como tal, tener una familia, un cuerpo y un templo. Después entraremos en materia en cada uno. 2. Pensemos en lo que la Biblia nos cuenta como cuando Dios no solamente creó, sino que organizó el cosmos. Sí, allá en los primeros capítulos de Génesis, las aguas de arriba y las aguas de abajo, cuando fueron separadas, cuando dio origen a las plantas, a todos los animales, a las lumbreras que colocó en el firmamento, etcétera, etcétera. Recuerde que primero lo voy a enumerar y después entraremos a mirar cómo uno, por partir de uno de estos puntos, puede tener el panorama completo del propósito de Dios o perderlo completamente de vista. 3. Pensemos en la creación angelical,
no solamente cuando Dios creó los ángeles, porque son criaturas en cualquiera de sus rangos, y la caída que esos ángeles tuvieron. 4. Pensemos en la creación humana. Sí, cuando Dios en sexto lugar hace en el proceso de la creación, en el sexto día, crea al hombre. Sí, entonces crea al hombre a su imagen y semejanza. 5. Estaría, y estoy siendo solamente didáctico, podrían ser menos o podrían ser más, el gobierno que Dios le da al hombre sobre la naturaleza que Dios creó, llamémoslo gobierno. 6. Pensemos en que Dios forma una ayuda, como dice la Escritura, idónea para el hombre, porque no es bueno que él esté solo, y entonces surge la familia, conforme al querer de Dios para el hombre. 7. Sería la caída humana, cuando el hombre y la mujer pues son expulsados del jardín. 8. Recuerde que cada uno de estos números que estoy dando lo vamos a llamar un punto de partida. Y dependiendo del punto de partida, de donde partamos, tendremos el panorama completo o no veremos el propósito de Dios. 8. Entonces hablaríamos de la desgracia humana por la caída misma. Y allí podríamos hablar del pecado, de las enfermedades, de las privaciones, de la pobreza, de la separación que hubo entre el hombre y Dios por el pecado mismo. 9. Hablemos de la redención, propiciada en Cristo Jesús para reconciliar al hombre con Dios. 10. Podemos hablar de la santificación humana, ese proceso que el Espíritu Santo tiene sobre y con los creyentes que una vez han llegado a nacer de nuevo, pues empiezan ese peregrinar en el cual el Espíritu Santo les va santificando para llevarlos a la estatura de la plenitud de Cristo en su carácter. 11. Hablemos de la glorificación humana en aquel tiempo postrero en donde tendremos una resurrección, un nuevo cuerpo y estaremos participando de la misma presencia y de la gloria de Dios. Bueno, Johnny, ¿usted para dónde va? Tantico y verá. Entonces pensemos. Vamos a mirar un poco, solo para ilustrar por qué nos perdemos muchos de nosotros del propósito de Dios, por andar embelesados en los chispazos fugaces del diamante, que es nuestra relación con las Sagradas Escrituras una vez ya somos creyentes. Un creyente entonces que esté en el punto 1 que te enumeré, o sea, el propósito correcto, va a tener muy claro que ha sido entonces felizmente involucrado en el propósito de Dios, que es tener una familia, por lo tanto sabe que es un hijo o una hija de Dios por haber creído en Cristo Jesús y que en este orden de ideas tiene un propósito eterno como el mismo propósito eterno de Dios de tener una familia y está involucrado en ella. Tendrá claro entonces que eso se hace a través de un cuerpo en el cual el Señor Jesucristo le suministra al Padre esos hijos e hijas que se necesitan conforme a su carácter, como dice, y vamos a ver más adelante en los otros versículos que nos restan del capítulo 8 de Romanos. Y que precisamente el Espíritu Santo a ese cuerpo del Señor Jesucristo lo constituye en su templo. ¿Para qué? Para llevar a todos estos creyentes que son miembros individuales, pero a la vez cuerpo en total, a la estatura de la plenitud de Cristo en cuanto a carácter. Ese pues, a grandes rasgos, pues muy grandes rasgos, es un creyente que tiene claro de dónde viene
y para dónde va y qué puesto ocupa en este hermoso propósito del Padre, tener una familia. Pero bueno, John, yo soy un creyente del punto 2. Estoy obnubilado por la creación o la organización del cosmos, del universo, de las diferentes estrellas, de cómo Dios entonces organizó las aguas, las plantas, todos los animales, me puso lumbreras, una para el día y otra para la noche, en fin, las estrellas. Entonces tendremos allí un creyente que no está hablando del propósito de Dios, que es el correcto punto de partida, sino que constantemente me va a estar hablando del creacionismo, cosa que es correcta, claro, no estoy diciendo que no. Será una persona que va a estar diciéndome, bueno, ¿la Tierra entonces es redonda o es plana? ¿Existen o no existen otros universos y, en fin, otras constelaciones y otras galaxias? Será una persona preocupada por mantener el agua cristalina, por la recuperación de las plantas. Será una persona dedicada devotamente a el trato del reino animal. En fin, ¿eso está mal, John? No, pero no ese es el propósito de nuestro Padre Celestial, que es tener una familia a través de un cuerpo que le suministra el Señor Jesús, compuesto por todos los creyentes, y a través de ser un templo en el cual el Espíritu Santo nos forma el carácter para estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, tú sabes, o a lo mejor eres de esa clase de creyentes ocupaditos en el mantenimiento del planeta, de las plantas, de los animales, todo muy bonito, pero no es esa la finalidad. A tal punto que cuando tú y yo tenemos renovación de entendimiento claro con el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que todo eso es para quemar, de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que aquí no quedará ningún elemento que no pase por el fuego y se derrita completamente y se deshagan, porque Dios hará todo completamente nuevo, porque Él se viene a vivir acá a la tierra, como lo vemos allá en el libro de Apocalipsis. Quiero avanzar. Ya soy creyente, pero estoy constantemente obnubilado, para no decir cegado, con la creación angelical y su caída. Entonces estaré hablando como esa clase de creyente, y vuelvo y te digo, eso no es que está mal, solo que está limitado en cuanto al propósito completo de Dios. Ser esa clase de creyente que estaré hablando. ¿Sabía usted, John, que hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y hay ángeles rasos? Y hay ángeles que guardaron su dignidad, la Escritura lo dice. Y hay uno que se llama Gabriel y otro se llama Miguel. Pero ¿sabía usted también, John, que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, como lo dicen las epístolas? Entre ellos está el que ahora conocemos como Satanás, la serpiente antigua, y que hay una tercera parte de los ángeles que con él se rebelaron. Y además, figúrese, John, que las Escrituras también me hablan de otras cosas que son demonios o espíritus inmundos. En un hombre pueden caber hasta legiones. ¿Por qué? Porque mire que había un hombre, gadareno, completamente endemoniado, viviendo en los sepulcros. El Señor le preguntó cómo se llama al espíritu inmundo, legión, y le pidieron permiso para irse a una piara de cerdos, que eran como 2000, y se ahogaron todos esos marranos. Entonces será el creyente que constantemente está hablando de esas guerras, de esas batallas espirituales, de mapeos, de ir a las partes altas de las ciudades y tomar y decretar y una cantidad de cosas. Yo no sé si se está burlando de eso, jamás. Pero, vuelvo y te digo, tendremos ese creyente que nunca me va a hablar del propósito de Dios, que es tener una familia, el Señor Jesús un cuerpo y el Espíritu Santo un templo, y mucho menos para qué Dios quiere esas cosas. Debo avanzar. En cuarto lugar, tenemos al creyente obnubilado, por no decir cegado, con la creación humana en sí. Tan obnubilado y cegado está, pensando que es el centro de la creación, que no se da cuenta que Dios precisamente hizo al hombre en sexto lugar. Y entonces es
estaremos hablando con el creyente centrado en sí mismo. ¿No, John? ¿Cómo seremos de importantes que Dios me hizo un jardín? ¿Cómo seremos de importantes que Dios me hizo unos animales? ¿Cómo seremos de importantes que Dios me dio, mejor dicho, Dios me dio todo eso? Entonces, tendremos ese creyente que solo habla de Él y de sus logros. ¿Por qué? Porque sí, Él reconoce que es una creación de Dios, pero se cree la principal. Y ahí lo vamos a tener completamente centrado en sí mismo, así lea la Biblia, si haya nacido de nuevo, pero muy lejano del propósito eterno de Dios, que vuelvo y te digo, es tener una familia, un cuerpo y un templo. Como número 5 hablamos del creyente humillado en el gobierno. ¿Por qué? Porque es que Dios me hizo fue para gobernar. Dios me hizo fue para tener poder sobre las naciones y dirigirlas. Entonces allí tenemos ese creyente cacique que necesita muchos indios para gobernar, pero no ve el propósito de Dios. Sí, Dios da un gobierno allá en Génesis cuando le dice que puede hacerlo, que para eso está, pero ese no es el propósito. El propósito de Dios, vuelvo y te digo, como ya lo vimos en 2 o 3 charlas anteriores, es ser familia de Dios. En sexto lugar hablamos de punto de partida, la familia, porque mire que hasta acá no le he hablado de la caída del hombre. Dios inclusive le da al hombre, extrayendo una de sus costillas, una ayuda idónea, la llama mujer. Entonces ahí tenemos al creyente obsesionado con la familia. No estoy hablando de la familia de Dios, sino de la familia de Él. No estoy hablando de ser hijo o hija de Dios e hija de Dios. No. Estoy hablando de ese creyente que solo me habla de que hay que hacer un curso para poder estar bien y en un sano entendimiento con su esposa o con su esposo. Que hay que hacer un curso para poder criar a los hijos adolescentes, a los hijos infantes, a los hijos mayores. Estamos hablando de ese creyente que constantemente me está invitando a un curso de familia porque es que la sociedad está muy deteriorada, tenemos que preservar a nuestros hijos de las influencias del mundo y por favor hágame un culto, un servicio solo para la familia en donde... pero aunque está hablando de la familia, no está hablando de la familia de Dios, conformada por todos aquellos que hayan nacido de nuevo por creer en Cristo Jesús y tener la mente renovada para poder crecer en carácter como Cristo Jesús o a la estatura de Cristo Jesús por la labor docente del Espíritu Santo. Entonces se pasa completamente por la faja hechos como los que el Señor Jesús enfatiza cuando, por ejemplo, Él está hablando con aquellos que creen y llega su madre y sus hermanos. Uno de los discípulos dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Él les contesta, mi madre y mis hermanos son estos, que escuchan la palabra del Padre y la obedecen. Él no niega que hay una familia biológica, pero está haciendo énfasis en que tenemos es una familia en la fe, y a esa es la que tenemos que apuntar. Pablo dice que hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe, por ejemplo. Entonces, sí, es el creyente nubilado en la familia y en los principios de familia. Créame que suena muy bonito y es muy bonito, pero el propósito de Dios no es ese, una familia biológica, sino la familia espiritual a la cual hemos sido llamados por haber nacido de nuevo. No me puedo quedar ahí, solo estoy enumerando. Pero lleguemos en el punto 7 a la caída humana. Ese es otro punto de partida. Claro, la mujer habla con la serpiente, escucha lo que ella dice, observa el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo ve como un fruto deseable y bueno para adquirir precisamente esa sabiduría y come, luego va y le ofrece a su marido y él come, ambos caen y efectivamente son destituidos de la presencia de Dios. Y entonces allí tendremos un punto de partida en el cual usted va a escuchar creyentes
que siempre están hablando de ese pecado original. Siempre están hablando de que el hombre cayó. Y como cayó, entonces nació bajo pecado. Y como nació bajo pecado, está cometiendo pecados. Y nos están hablando de esa deplorable situación en la que Romanos capítulo 1 es tan amplia. Y efectivamente señala la humanidad caída, la sociedad en decadencia, cómo está ocurriendo tal situación, cómo es que los gobiernos autorizan y llevan a la categoría de ley autorizando los pecados más aberrantes que usted pueda imaginarse. Entonces es el creyente con la pancarta en contra del ser humano como tal caído. John, ¿y es que eso no es real? No, sí, es muy real. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener una familia. Pero entonces se centran y casi que con sevicia insisten en que como si Dios, mejor dicho, nos hubiera hecho para caer y no para ser su familia. Y no se dan cuenta de que el propósito de Dios es otro. Sí hubo una caída, no la estamos negando, pero también debemos entender que Dios no nos hizo para caer, sino para que fuésemos su familia. Y en octavo lugar, insisto, muy parecido al 7, tiene que ver con la caída. Es el creyente que se mantiene hablando de la desgracia humana, del pecado, de los pecados, de las enfermedades que se derivan de eso, de las privaciones a las que el hombre se somete cuando cae, porque recuerda que se daña la relación entre el hombre y la mujer, se daña inclusive la delicia de la procreación, porque para la mujer se convierte en un acto de dolor dar a luz. Es el creyente que me habla de la pobreza, precisamente merecida por causa de la caída, y nos enfrascamos solo en hablar en eso. Pero también tenemos el creyente que en noveno lugar tiene como punto de partida la redención humana. Es decir, el Señor Jesús vino a este mundo a salvarme. Allá le puedo mostrar la cruz del Gólgota hace 2000 años, en la cual su cuerpo fue ultrajado y su sangre fue derramada, y eso fue por mí. Y entonces tenemos el creyente que solo me habla de la sangre del Señor Jesucristo en su beneficio. Tenemos el creyente que me habla de que el Señor Jesús vino a la tierra única y exclusivamente para salvarme. ¿Cómo será de importante que Dios envía a su Hijo, su único Hijo, para que yo crea en Él y no me pierda y punto? Porque es que, ¿cómo seré de valioso? Y me enfrasco entonces en lo de la redención y solo hablo de redención. Pero hay un creyente que va más allá y descubre, en el número 10 que numeramos, que es que el ser humano redimido también debe participar de la santificación humana. Y esa me la da el Espíritu Santo acompañándome en mi peregrinar, mientras llego a ese punto que es la muerte, y entonces ya podré estar libre de toda tentación y del pecado, gracias a la labor del Espíritu Santo que me lleva precisamente en esa labor de santificación. Y podemos también hablar de la glorificación humana en un 10º lugar, para que allí en ese puesto 11 nosotros podamos decir, sí, voy a participar de la resurrección, como lo hemos hablado en Romanos capítulo 8, tendré un nuevo cuerpo, habitaré en la nueva Jerusalén, sea literal, o sea simplemente una ilustración, ser inscrito en el libro de la vida, todas estas cosas. John, ¿usted por qué me está hablando de todo esto? Porque quería hacerte notar que del punto 2 en adelante que te vengo enumerando, son puntos de partida insuficientes, porque dejan por fuera lo principal, y es el propósito eterno de Dios, que es tener una familia para Él, que es tener el Señor Jesús, el Cristo de Dios, un cuerpo para suministrar esa familia al Padre, y que el Espíritu Santo como Dios, un templo para poder
hacernos en carácter exactamente iguales al Señor Jesús, porque Dios Padre no quiere hijos e hijas que no sean como Jesús en cuanto a carácter. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, queridos hermanos, tenía que hacer esta aclaración antes de continuar a lo que nos va a lanzar el mismo versículo 28, cuando dice, esto es, a los que conforme a su propósito, y ahí va a empezar nuestro peregrinar, son llamados. La próxima vez, si Dios nos lo permite, hablaremos de son llamados como para qué o qué, y en qué o en quién, y para dónde. Por eso es que es tan importante hacer esta pausa, para poder captar lo que este 28, que es un potosí, como versículo del capítulo 8 de Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay dos a los que. El versículo 28 dice, a los que aman a Dios. Y el mismo versículo 28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Son los mismos. Pero a la vez que es incluyente, es totalmente excluyente para los que no aman a Dios y para los que, conforme al propósito de Dios, no han sido llamados. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres les pedimos que nuestras neuronas espirituales de nacidos de nuevo, con mente renovada, nos permitan captar algo de este propósito eterno, amado Padre, que tú has tenido. Querer una familia, de este propósito eterno, Señor Jesús, que tú has tenido. Tener un cuerpo para brindarle esa familia al Padre. Y de este propósito eterno, amado Espíritu Santo, que tú has tenido, y es tener un templo para precisamente formar el carácter de aquellos a los que Jesús ha llamado a su cuerpo para entregárselos al Padre, como una familia de hijos e hijas para la eternidad. Amén, amén y amén.